El aprendizaje de la escritura es una habilidad fundamental en el desarrollo infantil, ya que permite a los niños expresar ideas, organizar pensamientos y comunicarse de manera efectiva. Este proceso no solo implica dominar los aspectos motores necesarios para escribir, sino también desarrollar la capacidad de estructurar y plasmar ideas de forma coherente y legible. Cuando se dan dificultades constantes en el aprendizaje de la escritura, puede tratarse de disgrafía, que es un trastorno que afecta al desarrollo y la adquisición de la habilidad escritora de las personas, provocando, sobre todo, dificultades en las escrituras libres, en los dictados y en el copiado de un texto ya escrito. La disgrafía es necesario diferenciarla, de tener mala letra, y de las dificultades generales propias de la edad en la que se da el proceso de aprendizaje de la escritura o de la dislexia. Así pues, la disgrafía se distingue de esos casos, ya que niños que padecen este trastorno tienen dificultades para recordar y dominar automáticamente los movimientos motores necesarios para escribir letras o números y formar palabras. Consecuentemente, la disgrafía afecta a la habilidad escritora, tanto a la escritura de palabras completas y textos como de letras aisladas. El aprendizaje de la escritura es un proceso complejo que comprende múltiples habilidades interrelacionadas. Según la definición, este proceso incluye la organización de lo que se escribe a través de la percepción visual, el manejo del espacio que ocupa la escritura, así como la postura y forma de escribir del niño o niña. Aunque comparte ciertos elementos con la lectura, la escritura requiere un análisis independiente, ya que implica procesos cognitivos únicos. Estos procesos incluyen la planificación de ideas, la construcción de estructuras sintácticas, la selección de palabras y el desarrollo de los procesos motores necesarios para plasmar las palabras en el papel. A continuación, las etapas del aprendizaje de la escritura. 1. Etapa emergente. Inicia al nacer y comprende el proceso inicial o preparatorio para la adquisición de la escritura. El desarrollo del lenguaje oral es fundamental en la etapa emergente, porque se usa para pensar y expresar información, pensamientos y sentimientos. Durante esta etapa, es fundamental que los niños interactúen con material impreso, porque esto los prepara para la escritura. Les ayuda a saber y entender qué es un libro, una página, un título. Es más que adecuado que los niños mantengan contacto con los libros y así poder establecer más fácilmente la vinculación entre lenguaje oral y escrito. A partir del lenguaje oral, pueden desarrollar la conciencia fonológica, que es la habilidad de escuchar, identificar y combinar los sonidos del lenguaje oral, y pasar al principio alfabético, para luego adquirir la lectura y escritura con sus destrezas específicas. La familia puede apoyar el aprendizaje de la escritura desde la etapa emergente, asegurando la existencia y uso de material impreso en casa, generando un lugar especial para la escritura, como un rincón de escritura, y sosteniendo constantes conversaciones con los niños. Es relevante que familia y escuela favorezca que, en los primeros años, los niños rayen y dibujen en diversas superficies. 2. Etapa inicial del aprendizaje de la escritura. Esta etapa abarca el primer ciclo de primaria. Comprende el proceso de codificación o transcripción, es decir, traducir el lenguaje interno en símbolos escritos para expresar ideas y plasmarlas en la producción de palabras, oraciones, párrafos y textos de diversa extensión. Igualmente, se espera que los estudiantes avancen en su desarrollo sintáctico y léxico. Cuando inician su aprendizaje de la lectoescritura, los niños descubren que las palabras que dicen oralmente están compuestas por una determinada cantidad de sonidos, fonemas, que en la escritura se representan gráficamente mediante un conjunto de letras, grafemas. O sea, desarrollan la conciencia fonológica y el principio alfabético. Estos procesos son la base para la transcripción, propia de esta etapa del aprendizaje de la escritura. 3. Escritura en la etapa establecida. En esta etapa, los estudiantes continúan su aprendizaje de la escritura. Siguen desarrollando las habilidades para redactar textos de diversos tipos donde narren, expongan, argumenten o presenten sus ideas. En este periodo, la variedad y extensión de los textos debe ser mayor que en la etapa inicial. La evolución es que produzcan estructuras sintácticas, que es la forma como se combinan las palabras para formar frases y oraciones. Los estudiantes deben conseguir textos coherentes que relacionen unas ideas con otras. El proceso de escritura envuelve dos rutas principales que determinan cómo un niño escribe palabras y construye mensajes: la ruta directa y la ruta indirecta. Estas rutas representan diferentes formas en que el cerebro procesa la información para escribir correctamente.
La ruta fonológica, indirecta o subléxica. Esta ruta se utiliza cuando las palabras son familiares o de uso frecuente y siguen reglas ortográficas conocidas. La información visual de la palabra se asocia directamente con su representación ortográfica almacenada en el cerebro, permitiendo un acceso rápido y preciso. Por ejemplo, al escribir la palabra casa, el niño reconoce inmediatamente cómo se escribe gracias a su memoria ortográfica. La vía fonológica analiza y descompone la palabra oral en los diferentes fonemas que la forman y después utiliza las RCFG, reglas de conversión fonema-grafema, para codificar cada fonema con el signo gráfico que lo representa. Esta vía es esencial para aprender a escribir y para la correcta escritura de pseudopalabras y palabras infrecuentes. Consecuentemente, el buen uso de esta ruta aseguraría el éxito en la escritura en lenguas transparentes, pero en el caso de las lenguas semitransparentes como el español, y más aún en las lenguas opacas como el inglés, sería insuficiente para escribir correctamente. Un niño o niña con esta ruta alterada tendrá dificultades para aprender a escribir cuando aún no tiene mucha práctica lectora, fase alfabética o momento en el que leemos y escribimos, implicando principalmente la ruta fonológica. También presentará más dificultades ante pseudopalabras que ante palabras de uso frecuente y al escribir palabras largas. Lo habitual es que cometa muchos errores de precisión como omisiones, sustituciones o inversiones y que le cueste afianzar las correspondencias entre letras y sonidos, así como las reglas que rigen el uso de correspondencias regladas como las que aparecen en pantalla. La ruta ortográfica, directa, visual o léxica. Esta ruta se emplea para escribir palabras desconocidas, inventadas o poco frecuentes. Implica un análisis más detallado en el que cada sonido o fonema se convierte en una representación gráfica. Este proceso requiere identificar las letras correspondientes a los sonidos y construir la palabra paso a paso, lo que lo convierte en un procedimiento más laborioso. La ruta visual o léxica es clave para escribir correctamente palabras con ortografía arbitraria, irregulares o homófonas, ya que permite acceder directamente a su forma escrita desde la memoria, sin usar reglas fonema-grafema. Si esta vía está alterada, el niño o niña tendrá grandes dificultades con la ortografía, especialmente en lenguas no transparentes como el inglés, y cometerá errores que a menudo se interpretan erróneamente como falta de atención o esfuerzo. Ambas rutas son esenciales para el aprendizaje de la escritura, ya que permiten al niño enfrentarse tanto a tareas de escritura conocidas como a nuevos desafíos. La disgrafía evolutiva, a diferencia de la adquirida, se da en personas que se encuentran en el proceso de aprendizaje de la escritura, ya que nunca habían aprendido a escribir. Generalmente se trata de niños hasta los 7 años. Se hallan varias causas que pueden originar cualquiera de los dos tipos de disgrafia. 1. Problemas de lateralización. 2. Dificultades motrices, ya sea dificultad en el movimiento, tanto de los dedos como de las manos, o dificultades en el equilibrio y la organización general del cuerpo. 3. Factores de personalidad. Causas relacionadas con la personalidad y las características del niño que padece la disgrafía. Algo muy evidente del tipo si el niño es de ejecución lenta o rápida. 4. Causas pedagógicas. Existen causas relacionadas con la educación recibida en relación a la escritura, como por ejemplo, haber estado sometido a una enseñanza rígida y no adaptada a las diferencias individuales de cada alumno, someterse a exigencias marcadas por el profesor, la familia y la presión social entre compañeros como escribir bien y rápido, entre otros. 5. Dificultades en la habilidad visoperceptiva. Problemas para identificar aquello que se ve. Por ejemplo, dificultades para interpretar qué es una pelota cuando la persona la tiene delante o la ve en una fotografía. 6. Dificultades para retener una palabra en la memoria y dificultades en la capacidad de recuperar una palabra que se supone que deberíamos retener en la memoria. Y por último, la coordinación visomotriz. Dificultades en la habilidad de coordinar el movimiento del cuerpo con la visión. La escritura se divide en 3 modalidades principales: copia, dictado y redacción. A continuación, se describen estas modalidades junto con los errores más comunes asociados a cada una. En primer lugar, la copia consiste en reproducir un texto que el niño tiene frente a sus ojos. Los errores más comunes en la copia son: 1. Memoria de trabajo. Dificultad para retener información leída y reproducirla con precisión. Los niños pueden inventar, sustituir u omitir palabras si no recuerdan cómo estaban escritas. 2. Almacenamiento léxico.
problemas al intentar reproducir palabras que no están almacenadas en el léxico visual, lo que provoca errores ortográficos. 3. Lectura inadecuada. Si el niño interpreta mal lo que lee, por ejemplo, confunde casa con caza, reproducirá erróneamente lo que cree haber leído. En segundo lugar, el dictado implica convertir palabras escuchadas en texto escrito. Los errores más comunes en el dictado son: 1. Percepción, audición. Escasa habilidad de percepción auditiva, que dificulta entender correctamente las palabras dictadas, llevando a confusiones como casa por tasa. 2. Pronunciación. Aunque el niño perciba correctamente la palabra, si no la pronuncia bien mentalmente, puede fallar en su conversión acústico-fonológica. 3. Grafema-fonema. Dificultad para asociar sonidos con sus grafías, generando errores como asa en lugar de casa. 4. Ortografía. Falta de reglas ortográficas consolidadas o de la imagen ortográfica de las palabras, lo que provoca errores como casa en vez de casa. Por último, la redacción es la modalidad más compleja, ya que requiere planificar, estructurar y expresar ideas de forma coherente y significativa. Errores más comunes en la redacción. 1. Falta de planificación previa, lo que lleva a textos desorganizados. 2. Escritura a modo de listado, sin conectar ideas ni generar un discurso coherente. 3. Escritura por ensayo-error, con conciencia limitada de los errores. 4. No revisar el texto, dejando errores sin corregir. 5. Poca riqueza expresiva y vocabulario limitado. 6. Ausencia de estrategias para escritura espontánea. 7. Frases mal estructuradas y mal uso de reglas gramaticales. 8. Textos de corta extensión o excesivamente simples. 9. Saltar de un tema a otro sin sentido ni criterio. 10. Errores de decodificación fonética, como sustituciones, inversiones, omisiones y fragmentaciones. Manejar las dificultades en el aprendizaje de la escritura en el aula requiere de estrategias claras y consistentes, orientadas a apoyar a los estudiantes en el desarrollo de esta habilidad fundamental. Es esencial construir un entorno inclusivo y motivador donde los alumnos se sientan seguros para practicar, cometer errores y aprender de los mismos. A continuación, presentamos algunas tácticas efectivas, basadas en la práctica y la experiencia educativa, para abordar estas dificultades de manera eficaz y fomentar el progreso de todos los estudiantes. 1. Entregar las tareas asignadas en papel con el nombre, la fecha, el título, ya completados. 2. Proporcionar la información necesaria para empezar antes los proyectos de escritura. 3. Ayudar al estudiante a dividir en pasos las tareas escritas. 4. Entregar indicaciones y explicar cómo se calificará cada paso. 5. Mostrar ejemplos de tareas terminadas. 6. Ofrecer alternativas a las respuestas escritas, como poder responder de manera oral. 7. Adaptar los formatos de los exámenes para disminuir la escritura a mano. Por ejemplo, usar preguntas en las que haya que responder completando un espacio en blanco o encerrando la respuesta en un círculo. 8. Calificar en base a lo que sabe el estudiante, no su escritura a mano o su ortografía. 9. Que alguien escriba por el estudiante o permitir el uso de texto a voz para que el estudiante dicte las respuestas de las pruebas y las tareas escritas. 10. Permitir que el estudiante escoja entre letra cursiva o de molde, letra de imprenta, para las respuestas escritas. 11. Tolerar que alguien revise para corregir errores. 12. Proporcionar más tiempo para terminar los exámenes. 13. Facilitar un lugar tranquilo para los exámenes en caso de que fuera necesario. 14. Facilitar sujetadores de lápiz o diferentes tipos de lápices y bolígrafos para averiguar cuál funciona mejor para el estudiante. 15. Entregar impresos para que tenga que copiar menos de la pizarra. 16. Proporcionar copias impresas de notas de la lección o resúmenes para ayudar al estudiante a tomar apuntes. 17. Dar más tiempo para hacer anotaciones y copiar el material. 18. Permitir que el estudiante use una grabadora o un portátil en clase. 19. Ofrecer papel de diferentes colores o con líneas resaltadas para ayudar a trazar las letras en el espacio correcto. 20. Entregar papel cuadriculado o con rayas y usarlo de lado para alinear los problemas de matemáticas. En conclusión, el aprendizaje de la escritura es un proceso complejo y fundamental en la formación de los estudiantes, de la persona, ya que no solo impacta su desempeño académico,
sino también su autoestima y desarrollo personal. Las dificultades en esta área pueden ser desafiantes, pero con estrategias adecuadas y el apoyo constante de los docentes, cada niño puede superar los obstáculos y desarrollar su potencial. Es alentador saber que incluso personas que enfrentaron dificultades en el aprendizaje lograron grandes cosas. Por ejemplo, aún habiendo tantos otros, mencionaremos a Walt Disney, conocido por sus icónicas historias y personajes, tuvo problemas para aprender a escribir correctamente, lo que no le impidió usar su creatividad para construir un imperio del entretenimiento. Asimismo, Thomas Edison, a quien expulsaron de la escuela por problemas de aprendizaje que incluían dificultades en lectura y escritura, demostró que la persistencia y el apoyo pueden marcar la diferencia. Estos ejemplos destacan que las dificultades en el aprendizaje de la escritura no definen el potencial de un estudiante. Con paciencia, comprensión y las herramientas adecuadas, los alumnos pueden superar los obstáculos y usar la escritura no solo como una habilidad práctica, sino como una vía para expresarse y alcanzar sus sueños. Muchas gracias por su atención.